y prepararnos. Así que vamos a hacer lo mismo que ayer. Tratamos de no hacerlo espontáneo para poder aprovechar el tiempo al máximo y tratar de tocar todas las bases y poder acomodar lo que ustedes están pensando con lo que se va enseñando. Así que todavía queda un tiempo más de preguntas y respuestas, así que si alguna de tus preguntas no se respondió, vamos a intentar mañana responderlas. Si las mandás primero, ganan prioridad, así que aprovechen y vayan mandándolas con tiempo. Mandaron algunas hasta que venía bajando ahí por las escaleras, así que no creo que lleguemos a esas. Pero bueno, vamos a tratar de cubrir lo máximo posible. Y allá las cocineras me dijeron, alargar las preguntas, así logramos terminar los churros. Así que estamos tranquilos, no hay apuro. Bueno, quedaron algunas preguntas, se ve del taller que se dio ayer sobre la esquizofrenia. Evidentemente es un tema que era necesario porque muchos reaccionaron a eso, o sea, con preguntas muy buenas. Y todavía vinieron varias hoy y van a ser, va a ser importante. Así que arranquemos por ahí, ¿les parece? La primera pregunta, esperen un segundito acá, estaba mirándolas en inglés. Esta sería. Primera pregunta, sobre la esquizofrenia, ayer mencionó en su taller el hecho de que los padres privaron a un niño de afrontar consecuencias de sus pecados y que eso después afectó en su desarrollo y lo mencionó como parte de una explicación de cómo va afectando esto la mente y el comportamiento de una persona. Entonces, si podría explicar un poquito de en qué forma sucede eso, de que que se priva a los hijos de afrontar las consecuencias de sus pecados. So the question is, on schizophrenia, you mentioned yesterday a case where parents prevented their children to face the consequences of their sin and how that impacted their development after that. And can you explain more on that? Essentially, so the case that I was involved in, and still ongoing, but the child at that point, 13 years old. El caso que les conté ayer y es uno en el que estoy todavía trabajando, era un niño. He was involved in various activities that took him away from his school responsibilities. Que se empezó a involucrar en actividades que hacían que él no sea responsable con sus responsabilidades en la escuela. And he was getting involved in criminal activities. Y empezó a involucrarse en actividades criminales. And as you can imagine, it became very dangerous for the child. Y eso se volvió muy peligroso para ese niño. And when the authority found out about his criminal activities, cuando las autoridades descubrieron esta actividad criminal, he was taken in custody. Lo sacaron del hogar y lo pusieron bajo custodia. Now, parents, obviously, in their heart to protect their children, ahora, los padres, en su intento de proteger a sus hijos, did what they could to, get him out and bail him out and even shorten some of his consequences that he needed to do in terms of community service and things like that. Como uno esperaría, hicieron todo lo posible para sacar a su hijo de esa situación y poder traerlo de vuelta a casa y acortar los tiempos y que no sufra las consecuencias. And every parent has to assess, how much consequences should my child experience for his choices. Y cada padre tiene que evaluar cuántas consecuencias quiero que mi hijo sufra por las decisiones que está tomando. In this case, the parents of the child were not believers. En este caso, los padres de este niño no eran creyentes. In fact, I don't think the dad was in the picture.
De hecho, en ese momento el padre no estaba en la ecuación, And so the mother, in her maternal tendency to protect the child, así que la mamá, en su instinto maternal de proteger a ese niño, used the diagnosis of schizophrenia usó el diagnóstico de esquizofrenia to get him out of consequences legally, para sacarlo de las consecuencias de forma legal, and academically he was also cleared of consequences of his behaviors. y académicamente también se le quitó las consecuencias de su comportamiento. So obviously, from the mother's perspective, that's a relief Entonces, desde la perspectiva de la mamá, ese diagnóstico fue un alivio, because her maternal desire is to protect her children. porque su deseo maternal es proteger a su hijo. But for this young boy, it was actually a hindrance to his seeing his sin rightly. Pero para este jovencito esto fue un estorbo para que él vea su pecado de forma apropiada. And in fact, because he wasn't growing up in a Christian home, Como él no estaba creciendo en un hogar cristiano, when he was able to get away with these choices and criminal activities, como él podía no sufrir consecuencias por estas malas decisiones y actividad criminal, you can already write the script for what happened. podés vos mismo escribir el guión de lo que pasó. His criminal activities only increased, Su actividad criminal solo siguió creciendo and he began to use his label and bizarre behaviors as an excuse. y él empezó a usar este rótulo y su comportamiento extraño como una excusa. So now I meet with him. This is now, 30 some years ago. Entonces, esto sucedió hace unos 30 años atrás y ahora yo me estoy reuniendo con él. And still to this day, he's having to work on dealing with consequences appropriately. Y hasta este día él está luchando con lidiar con las consecuencias de una manera apropiada. So this is what I mean, that when people who are diagnosed with schizophrenia, Así que esto es lo que yo estoy queriendo decir, es que cuando a alguien se le diagnostica esquizofrenia, they are rewarded for their sinful choices. se les recompensa por sus decisiones pecaminosas. And that actually is damaging to the soul. Y eso hace mucho daño al alma. Thank you, that was so clear. Matthias, can I add to that? Please. I've seen similar situations in our ministry with other diagnoses. I'm seen- I've seen similar Yo situations. he visto situaciones similares con otros diagnósticos también. I found it to be very common for parents to not hold children to the standard of righteousness. He visto que es muy común para padres, por ejemplo, no esperar de sus hijos un cierto estándar de obediencia When they have a diagnosis such as autism or ADHD or any other number of diagnoses. cuando se diagnostica a su hijo con algún otro rótulo como autismo o como hiperactividad o cualquier otro diagnóstico que se les dé. The way that we have shepherded these parents is to help them understand that this child may have unique difficulties. La forma como hemos ayudado a estos papás es ayudándoles a ver que puede ser que sus hijos tengan dificultades reales y únicas y específicas. These challenges may cause you to think very carefully as a parent as to how to apply principles. Y estos desafíos pueden llevarte a vos como papá a prestar mucha atención y tener cuidado de cómo aplicás los principios bíblicos a tu labor de padre. But it is so dangerous for a parent to overlook their child's sin due to this label. Pero es muy peligroso para un papá pasar por alto el pecado de su hijo por este rótulo que se les puso. Even if it is a true physiological problem Aun cuando haya un problema fisiológico real and not merely a psychological diagnosis. y no sea solamente un diagnóstico psicológico. When it comes to issues of sin and righteousness, Pero cuando llega a asuntos de pecado y justicia, we must hold the line biblically. tenemos que mantener la línea bíblicamente. So I counsel those parents to be very patient with their children Así que le aconsejo a esos papás a que sean muy pacientes con sus hijos
that embracing their commands may look slightly different between the child who has the difficulty and the one who does not. Y que poder aplicar el principio bíblico se vea un tanto distinto en un niño que tiene esta dificultad comparado a otro niño que no la tiene. But they must not use this physical challenge as an excuse to not hold their child to obedience. Pero no tienen que usar este rótulo diagnóstico como una excusa para no mantener a este hijo con la expectativa de la obediencia. So helpful, thank you for adding that. Hay otra pregunta. Me imagino que surgieron 20 preguntas más después de estas respuestas, ¿no? En la mente. Van a haber tiempo mañana para seguir. Pero la otra pregunta relacionada con la esquizofrenia es, en cuanto a los supuestos síntomas de esquizofrenia como consecuencias del uso de drogas, de lo que mencionó ayer, ¿qué puede decir sobre la adicción, lo llamó acá, a la hiperconexión con tecnología como generadora de síntomas de esquizofrenia? Pensaría que la adicción a la tecnología podría generar síntomas similares. So yesterday you mentioned how drug addiction could be one of the patterns that produce some of the symptoms, if we can call that, of schizophrenia. But would you say that other addictions, such as addiction to technology, could produce symptoms that are similar to what drugs would produce? Yeah, for those of you who weren't at the session yesterday, Para los que no estuvieron en la sesión ayer, the reference to the use of drugs is to marijuana. la referencia al uso de drogas es específica al uso de la marihuana. In one of the articles that I was reading in my research, En uno de los artículos que estaba leyendo en mi investigación, said while this man was reading all the memoirs he could and biographies he could read on someone who was diagnosed with schizophrenia, estaba contando de un hombre que se dedicó a buscar todos los registros de todas las personas que él pudo que habían sido diagnosticadas con esquizofrenia, there was one commonality among all of them, y hubo un factor común entre todos ellos, without exception. sin ninguna excepción. In fact, every single person that I've known personally who has been diagnosed with schizophrenia Y de hecho, cada persona que yo conozco personalmente que fue diagnosticada con esquizofrenia, at the time of diagnosis, they were regular user of marijuana. en el momento en que fueron diagnosticadas, estaban usando de forma regular marihuana. Now, it doesn't mean that there can't be any diagnosis of someone with schizophrenia apart from marijuana, Eso no significa que no podría haber un diagnóstico de alguien de esquizofrenia que no tuvo uso de marihuana, but marijuana is an anxiety-inducing drug. pero es la marihuana una droga que induce ansiedad, It's a hallucinogen that is highly available, es un alucinógeno que es muy fácil de conseguir and it often has causes difficulty in people from sleeping regular cycles. y que muchas veces causa dificultades para que las personas duerman y genera ciclos difíciles. So it's no surprise that people who are on regular intake of marijuana, Entonces no sorprende que una persona que está that they would begin to have some delusional responses. tomando regularmente marihuana pueda en algún momento empezar a mostrar respuestas de no conectar con la realidad. In terms of addiction to technology, En relación a la adicción a tecnología, I'm sure that, again, all of these things that we're talking about are coming from the heart de nuevo, todo lo que hablamos viene del corazón and are exposing what's already in the human heart. y expone lo que ya está en el corazón. So even marijuana, it's exposing the sinful tendencies in our heart, Entonces aún la marihuana está exponiendo las tendencias pecaminosas del corazón, whether that be laziness, ya sea la pereza whether that be lack of self-control. o falta de dominio propio. So these are all things that factor into our counseling of these individuals. Así que todas estas cosas van a entrar en la ecuación al aconsejar a estos individuos. But in my reading and research, I have not seen any connection between schizophrenia and
use of technology. Pero en mi investigación o en mi experiencia nunca vi una conexión entre el uso de tecnología excesivo con el diagnóstico de esquizofrenia. In fact, I'm currently meeting with a number of young men in the church De hecho, ahora estoy reuniéndome con algunos jóvenes en nuestra iglesia who have no self-control when it comes to their media intake. que no tienen ninguna clase de dominio propio en el uso de la tecnología, de las redes sociales, Social media, phone calls, texting, video games, en textos o en videojuegos o en redes sociales, and they've got very irregular schedule of sleep. y tienen patrones de sueño muy irregulares. And yet they haven't had some of these bizarre tendencies and symptoms of schizophrenia. Pero nunca han mostrado síntomas de comportamiento extraño como el que muestra este diagnóstico de esquizofrenia. So if there was a correlation, I would think that I would see in this young man. Ahora, si habría alguna relación de este hombre, de este jovencito, But I haven't quite seen it yet. Doesn't mean that it's not possible. yo no la he visto todavía, no quiere decir que no sea posible. So I don't know if I can speak more into that because I haven't seen it. Así que no sé si puedo hablar más sobre eso porque no lo he visto todavía. Okay, then the third one. Hay una última pregunta con este punto de la esquizofrenia. Alguien preguntó cómo lidiar con la culpa. Le prediqué a una persona que era diagnosticada de esquizofrenia y se suicidó por no aguantar la culpa del pecado. So this question is very direct. It's on schizophrenia also, and it says, how can I deal with my own guilt? I preached to a person that had been diagnosed with schizophrenia, and that person committed suicide because he couldn't handle the guilt for sin. Yeah. So in my mind, La Biblia. there's two ways that I would want to think about that question. Hay dos formas en las que quiero pensar sobre esa pregunta. First, it's generally thinking about how we understand human guilt. En primer lugar, entender cómo pensar correctamente en cuanto a la culpa en el hombre. I don't know if this is the case in the Spanish-speaking world, Yo no sé si así se entiende en el mundo hispanohablante, but there's an American way of expressing guilt by saying, I feel guilty. pero hay un modismo americano con el que solemos expresar culpa y decimos me siento culpable. And guilt has become a way of expressing one's burdened conscience. Y culpa ha llegado a convertirse en una forma de expresar la carga de la conciencia. But biblically speaking, guilt is a legal term. Pero bíblicamente hablando, culpa es un término legal. You're either guilty or innocent of violating God's law. Vos sos o culpable o inocente de haber violado la ley de Dios. Now, obviously, we know what people mean when they say, I feel guilty. Claro, yo entiendo y todos entendemos lo que alguien quiere decir cuando dice me siento culpable. They've got a burdened conscience about something. Tienen una conciencia cargada en cuanto a algún tema. But as you men know, sometimes they may indeed be guilty, Pero como ustedes saben, hay veces en las que puede que sean realmente culpables, but they may not be guilty and they're just in their conscience because of their background and preference. pero puede que no sean culpables, pero por su contexto, sus preferencias, Binding their conscience to a standard that is not the biblical standard. pueden también ajustar su conciencia a un estándar que no es el estándar bíblico. Paul obviously addresses this in Romans and 1 Corinthians Pablo trata este tema en Romanos y en Primera de Corintios when it comes to eating food that is offered to a pagan idol. cuando habla acerca de comer comida que fue sacrificada a ídolos paganos. Some Christians knew that they were free to eat, Algunos creyentes creían y sabían que eran libres para comer,
Other believers who came out of those pagan mysticism, Otros creyentes que salieron del misticismo pagano, in their conscience they couldn't eat the food. en sus conciencias no podían comer esa comida. So sometimes we talk about conscience issues like those, Así que a veces hablamos de situaciones de la conciencia como esa and we mistakenly label them as guilt, feeling guilt. y de forma equivocada le ponemos el rótulo de culpa. Where biblically if we're defining biblically, Pero definido bíblicamente, guilt is a legal status. culpa es un estatus legal. So that's going to be important for our people to understand and delineate, Así que eso es importante que nuestra gente entienda y pueda delinear, because for the believer, porque para el creyente our guilt has been dealt with on the cross nuestra culpa ya fue solucionada en la cruz, completely, once for all. completamente, una vez y para siempre. Christ took upon himself our guilt. Cristo ya llevó sobre sí mismo toda nuestra culpa. So even though we commit the sin, Entonces, aunque nosotros cometemos el pecado, when we are before our God cuando estemos delante de Dios as judge, como juez, we stand guiltless. estamos parados sin ninguna culpa. I mean, this is what I would call as the injustice of the gospel. Esto es lo que yo podría llamar la injusticia del Evangelio. From a human perspective, it doesn't make sense. Desde una perspectiva humana esto no tiene sentido, Yet in God's economy, this is how he displayed mercy. pero en la economía de Dios esta es la forma en la que Él mostró misericordia. So this is why how we think about guilt is very important. Así que esta es la razón por la que la forma en la que pensamos sobre la culpa es muy importante. Now, the second thing about helping this individual and the family members who committed suicide, or the individual who committed suicide and the family members, Ahora, la otra parte en cuanto a cómo ayudar a esta persona y tal vez a sus familiares del que cometió el suicidio. there's a two-way that I even think about that issue. Habría dos formas en las que yo pensaría de esa situación. First, I want to think theologically Primero, quiero pensarlo teológicamente, in that sometimes in church history and certain circles of evangelicalism, y es que a veces en la historia de la iglesia y en algunos círculos del mundo evangélico, it's a very minority view, but it is still a view that's around. hay una perspectiva que es minoritaria, pero está ahí dando vuelta, They believe that committing suicide is the unpardonable sin. que creen que cometer el suicidio es el pecado imperdonable. I think the reason that it's going to be important for you to have clarity on knowing that committing suicide is not the unpardonable sin, Creo que es importante que vos entiendas y tengas claridad de que cometer el pecado, because in the que context of suicidarse no es cometer el pecado imperdonable. Jesus talking about the unpardonable sin in the Gospels, En el contexto de Jesús hablando del pecado imperdonable en los evangelios, is in regards to the blaspheming the Holy Spirit, se refiere a la Against the Holy blasfemia Spirit. contra el Espíritu Santo. because these religious leaders saw the physical Christ Porque estos líderes religiosos vieron al Jesús físico and knew that he was doing the miracles he was doing in the power of the Holy Spirit. y sabían que Él estaba haciendo los milagros que hacía en el poder del Espíritu Santo, And in their hardened rebellion, they attributed that work to the work of the devil. pero en su rebelión endurecida le atribuyeron su obra a la obra de Satanás. That's the unpardonable sin. Ese es el pecado imperdonable. And so, when we begin to think about those who have committed suicides, Así que cuando pensamos en alguien que cometió suicidio, it might be helpful to kind of make us uncomfortable and ask the question, sería tal vez de ayuda incomodarnos un poquito y hacer la pregunta, could a Christian commit suicide? ¿podría un creyente cometer suicidio? I've seen in some situations Y yo he visto en algunas situaciones where someone who is just confused que alguien que está confundido and in a moment of high distress y en un momento de gran tensión make decisions that are very inconsistent with the Christian conviction. toman decisiones que son muy inconsistentes con la fe cristiana And in rare cases, even to the point of suicide. y en algunos casos únicos o raros, aún hasta el punto de el suicidio.
one particular situation that I have in mind. Una situación particular que tengo en mente There's a young gentleman who committed suicide, era un jovencito que cometió suicidio and we're not certain of whether or not he knew Christ or not. y aunque no estamos seguros si él conoció a Cristo o no, But even in the funeral service, we didn't make a strong case whether he was a Christian or not. y aún en el funeral no es que defendimos que él era creyente o no, Because ultimately, it's the Lord who judges the heart, and we don't know the human heart. porque es el Señor el que juzga el corazón y nosotros no. But for this particular young man, what happened Pero con este jovencito lo que había pasado was he was on a bunch of these psychotropic drugs for antidepressant and sleeping medications and things like that, anti-anxiety medications. es que él estaba tomando muchas de estas drogas contra la ansiedad y la depresión. And in an effort to get his life straightened out, Y en un esfuerzo para acomodar su vida, he got off of all of those drugs all at once. él dejó todas las drogas de una. And the next day, they found him dead, Y al próximo día lo encontraron muerto. having committed suicide. Se había suicidado. So it's going to be case by case, and even in those situations, Entonces, depende de cada caso, pero aún en esa situación, as men of the church, we want to be a compassionate influence. como hombres de iglesia, queremos ser una influencia compasiva. And sometimes we want to know theologically, where is this person at? Y a veces queremos saber teológicamente dónde está esta persona. And I'm not encouraging for compromising our theological positions, Y no quiero comprometer nuestras posiciones teológicas, but when it involves suicides, pero cuando se trata del suicidio, we want to be pastoral and compassionate and enter into people's sorrows. queremos ser pastorales y compasivos y entrar al dolor de las personas. We ought to weep with those who weep. Vamos a llorar con el que llora. We ought to be with them and pray. Tenemos que estar con ellos y orar. And sometimes just being there in the moment of crisis is a ministry of comfort. Y a veces estar en ese momento de crisis es un ministerio de consuelo. So we don't want to be like Job's friend Entonces no queremos ser como los amigos de Job, who just remained silent for 7 days, que quedaron en silencio por 7 días, but instead we want to minister comfort to them. pero queremos ministrar consuelo a ellos. Turning their faith away from the earthly Y circumstances sacar su mirada de las circunstancias terrenales to see what God may be doing in their lives. para ver lo que Dios está haciendo tal vez en sus vidas. That's great. I want to add just a little to James' very helpful explanation. Quiero agregar algo un poquito sobre lo que explicó James, fue muy útil. James set up that guilt can be falsely understood in someone's life. James explicó que la culpa puede entenderse mal en la vida de alguien, And if someone has a false sense of guilt, y si alguien tiene un falso sentido de culpa, I want to help them believe the truth of what they have done. quiero ayudarles a creer la verdad en cuanto a lo que han hecho. If they have not sinned, they should not feel guilty. Si no han pecado, no quiero que sientan culpa. But if they have sinned, the scripture gives us the biblical pattern to deal with guilt. Pero si pecaron, la Biblia nos da las herramientas para tratar con la culpa. I love Psalm 32, verse 5. Me encanta el Salmo 32:5. David describes his sin with 3 different terms for sin. David describe el pecado con 3 términos distintos para el pecado. He says, I acknowledged my sin to you. El primero dice, reconocí mi pecado a ti, My iniquity I did not hide. mi iniquidad no escondí. I said, I will confess my transgressions to the Lord, Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, and you forgave the guilt of my sin. y tú perdonaste la maldad de mi pecado. The answer to guilt is biblical repentance, as we heard in the last session. La respuesta a la culpa es el arrepentimiento bíblico, como vimos en la última sesión. If someone confesses the guilt of their sin to the Lord, Si alguien confiesa su pecado al Señor, we serve a God who is abounding in steadfast love and mercy. nosotros servimos a un Dios que es abundante en misericordia.
You need to help them see that God loves to forgive sinners. Así que tenemos que ayudarles a ver que Dios ama perdonarle a pecadores. We serve a God who is rich in mercy, Servimos a un Dios que es rico en misericordia. and every repentant sinner will be forgiven. Y cada pecador que se arrepiente va a ser perdonado. God does not turn away the one who is broken in spirit. Dios no va a dejar al que está quebrantado en su espíritu. So we need to help them discern whether there is a false guilt or a true guilt. Así que tenemos que ayudarles a discernir entre una verdadera culpa y una falsa culpa. If it is a false guilt, they need to trust the Lord brought about these circumstances. Si esta es una falsa culpa, tenemos que ayudarles a llevar esto al Señor para que exponga sus circunstancias And that they could not have done something different to change the outcome. y que no podrían haber hecho algo distinto para cambiar el resultado. You need to help them trust the Lord to walk forward in righteousness. Tenés que ayudarles a confiar en el Señor para seguir avanzando en justicia. And if they have a true guilt of sin before the Lord, Y si tienen una verdadera culpa de pecado delante del Señor, just walk them through the passage that you learned in the last session. entonces puedes guiarles por el pasaje que vimos en la sesión anterior. That was very helpful. Probably to clear this nuance in this question, the person asking the question was thinking of the counselor's guilt. His guilt comes from thinking, because of my counsel, this person committed suicide. So he feels guilty because the reason why he committed suicide is because the burden of sin. So all that context was great, but can you wrap that up in how this counselor will deal with his own sense of guilt because this terrible outcome has come from his advice, that it was a biblical advice, but it ended up in suicide? Yeah, that probably, thank you, Matthias. That probably makes the encouragement I'm about to give more clear, because it depends on what kind of counsel you gave. Entonces, yo lo que le pedí es, ¿podría cerrar la pregunta con todo el trasfondo que tuvimos en este punto particular? ¿Cómo el consejero que está lidiando con este sentido de culpa, supuesta culpa, porque el suicidio, él asume que vino por este consejo que él dio y entonces la culpa, la persona que se suicidó fue por el pecado? Y entonces, ¿cómo lidiaría él con este pensamiento? Because there are times when people give counsel and they are guilty of giving human opinions. Bueno, dice, esto depende de qué consejo diste, porque hay veces que personas dan consejo y este consejo está basado en opiniones humanas. But if you're giving the word of God Pero si vos estás dando la palabra de Dios and what God defines as sin and what God defines as the only path of soul y restoration, lo que Dios define como pecado y es el único camino para la restauración del alma, then you're not guilty before the eyes of God. entonces no sos culpable delante de los ojos de Dios. There are many times that people will respond in some chaotic way because of our counsel. Hay muchas veces que gente va a responder en formas muy caóticas por causa de nuestros consejos. There are times when we pour out ourselves into the study of Scripture and preaching, Hay veces donde vos te volcás a estudiar las escrituras y las predicás con fidelidad, and people will still do something totally different and opposite of what we just told them to do. pero aún así la gente va a hacer algo totalmente distinto a lo que vos le dijiste que tenía que hacer. This is sometimes common in marital counseling. Esto es muy común en la consejería matrimonial. We will define for a husband what his role is in leadership, Cuando vos le definís al marido cuál es su rol como líder and we describe the loving, gentle, compassionate leadership as laid out in Ephesians 5. y describís ese liderazgo gentil y amoroso que se describe en Efesios capítulo 5, And they go home and they begin to do something that is totally contrary to what we described. y vuelven a casa y empiezan a hacer algo totalmente distinto a lo que describiste. Are you guilty as a counselor? ¿Y es tu culpa como consejero? No, of course not. No, claro que no. This also comes up in parenting as well. Esto también pasa en la paternidad.
you are doing your best to live out Deuteronomy 6 and Ephesians 6. Vos te estás esforzando para vivir Deuteronomio 6 y Efesios 6. You're trying to put the truth of God into your children ¿Estás tratando de poner la verdad de Dios en tus hijos? as far as you can see. You are not trying to exasperate your children, Y hasta donde vos podés ver, no es que estás tratando de exasperar a tus hijos, and yet your children are responding chaotically, defiantly. pero aún así tus hijos están actuando de forma desafiante y caótica. Are you guilty? ¿Sos culpable? Well, as far as your disobedience to God, yes. Bueno, en lo que sea desobediencia tuya a Dios, sí. And Christ has dealt with the ultimate consequence of that guilt. Y aún Cristo ya ha lidiado con las consecuencias finales de esa culpa. And he keeps showing us reminders where we fall short as parents, Y Él nos muestra en qué formas estamos fallando como padres and he grows us in those ways. y nos ayuda a crecer de esa manera. But as you know, you can't save your children. Pero como vos sabés, no podés salvar a tus hijos. So similarly, when we counsel, we can't ultimately convince someone of the biblical perspective, Entonces, de nuevo, como consejero, vos no podés convencer a alguien de la perspectiva bíblica, because it's the Spirit of God who is the ultimate counselor. porque es el Espíritu de Dios que es el consejero final. He's the unseen discipler. Él es el discipulador invisible. And so we need to not bear the burden that is not ours to carry. Así que no tenemos que llevar la carga que no es nuestra para llevar. And so if we're in this situation where the person committed suicide, Entonces, en esta situación donde la persona cometió suicidio, if you gave a clear biblical counsel, si vos diste un consejo claro y bíblico, then you are without guilt in the eyes of God. entonces no tenés ninguna culpa delante de Dios. Oh, great, thank you. Okay, we'll change gears towards homosexuality, the last topic. Vamos a cambiar ahora dirección e ir al tema de la homosexualidad, que es el taller que se dio acá. Y hay varias preguntas que surgieron de este taller también. La pregunta es, cuando una persona tiene victoria en su lucha con la homosexualidad, cuando ya no tiene más ningún deseo homosexual. So I'm skipping one of the questions, but the question I'm giving now is, when can we say a person has had victory over homosexuality? Is it when this person does not have any more desires, homosexual desires? Is that victory? Yeah, we were actually talking about this upstairs De during hecho, lunch, durante el almuerzo estábamos arriba charlando sobre este punto, because I think when I was in seminary porque cuando yo estaba en el seminario and I was just getting my theological tools and training, y estaba recibiendo mis herramientas teológicas y el entrenamiento, I concluded that victory means no more sinful desires. yo llegué a la conclusión que victoria significaba no tener más deseos pecaminosos. And since then, I realized I was mistaken, Pero desde ese punto hasta ahora me di cuenta que me había equivocado. because on this side of eternity before heaven, Porque de este lado del cielo, antes de entrar a la eternidad, we still have sinful desires. vamos a seguir teniendo deseos pecaminosos. In fact, look at how Romans 8 articulates this. De hecho, mirá cómo Romanos 8 explica esto. Oh, I'm so sorry. Galatians 5. Perdón, Gálatas 5. So in verse 16, Versículo 16. we are called to walk by the Spirit. Somos llamados a andar en el Espíritu. This is an ongoing command to the believers Este es un mandamiento continuo para los creyentes, to walk in the step with the Spirit. a
caminar o andar al paso del Espíritu. And it says, you will not then carry out the desire of the flesh. Y entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne. So conversely, if we're not walking by the Spirit, Y si lo damos vuelta, si no estamos andando en el Espíritu, even as believers, we will carry out the desires of the flesh. aún como creyentes, cumpliríamos los deseos de la carne. Why is that the case? ¿Y por qué esto es así? I'm a new creation in Christ. Bueno, soy una nueva criatura en Cristo. I should never battle desires of the flesh. Entonces dice, entonces no debería estar luchando contra deseos de la carne, ¿no? In case that people were thinking that, Paul corrects that notion. Pero en caso de que gente esté pensando así, Pablo va a corregir ese pensamiento. He says, as long as you are here on earth, Y dice, mientras estés aquí en la tierra, there is going to be a war, va a haber una batalla. and the battlefield is your heart. Y el campo de batalla es tu corazón. Look at verse 17. Mira el versículo 17. For the flesh sets its desire against the spirit. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. So the flesh is against the Spirit of God. Así que la carne está contra el espíritu de Dios. So we're always going to have desires that are not honoring to the Lord on this side of eternity. Entonces siempre vamos a tener deseos que no honren al Señor de este lado de la eternidad. But here's the encouragement for the believer. Pero acá está la palabra de aliento para el creyente. Verse 17 continues by saying the Spirit is against the flesh. El versículo 17 sigue diciendo que el espíritu está en contra la carne. And so the Spirit empowers the believer to say no to his desires. Así que el espíritu le da el poder al creyente para decirle no a la carne. So even though the homosexual desires are sinful, Así que aunque los deseos homosexuales son en sí mismos pecaminosos, just like lustful desires are sinful, así como el deseo lujurioso es pecaminoso, angry desire, discontent desire, envious o el desires are sinful, deseo del enojo o del descontento o de la envidia, todos esos son pecaminosos. if we are walking in step with the Spirit Si caminamos con el espíritu and saying no to the desires of the flesh, y le decimos no a los deseos de la carne, then we have been worshiping God. entonces estamos en eso adorando a Dios. God takes that as an offering of service to Him, Dios recibe eso como una ofrenda de servicio a Él. because that kind of resistance against the desire of the flesh is impossible in the human effort. Porque esa clase de resistencia contra los deseos de la carne es imposible con el esfuerzo humano. And so when it comes to homosexual desires Así que en lo que se trata de los deseos homosexuales and any other sinful desires, y cualquier otro deseo pecaminoso, we need to define victory correctly. tenemos que definir la victoria correctamente. It's not the removal of the desires. No es el que el deseo sea removido, That's the ultimate victory in heaven. esa va a ser la victoria final en el cielo, But on this side of eternity, pero de este lado de la eternidad, victory is going to be worship. victoria va a ser adoración. We are growing in our gratitude and dependence on the Lord's grace. Estamos creciendo en nuestra gratitud y dependencia en la gracia de Dios. That's what victory is. Eso es lo que es la victoria. Qué importante afirmar la victoria real. Otra pregunta en práctica en cuanto al aconsejar a una persona que lucha con la homosexualidad, y la pregunta es, como consejero, ¿cómo puedo ser cuidadoso a la hora de compartir tiempo de discipulado lidiando con el miedo en que esta persona se sienta atraída hacia mí, sabiendo que vamos a compartir mucho tiempo juntos? So this is a practical question when I'm dealing and helping someone with homosexual desires. How can I deal with my own fears that this person could develop an attraction to myself, being that we'll spend a lot of time together in these conversations? It was your session, James. Fue tu sesión, James. We need to rightly identify what is this fear. Tendríamos que identificar correctamente qué es este temor. Is this a fear that you are
causing a brother to stumble? ¿Sería el temor a ser una causa de tropiezo para tu hermano? Is this a fear that you are contributing to someone's sin? ¿O sería el temor a que vos contribuyas al pecado de él? Or is this a fear for your own discomfort? ¿O es un temor a tu incomodidad? Is it a fear of what it may look like for others who know of this brother's struggle? ¿Sería un temor a cómo otros van a ver esta situación sabiendo de las luchas de este hermano? I ask these questions because you need to examine the nature of your own concern. Te hago esta pregunta porque tenés que examinar cuál es la naturaleza de esta preocupación. If your fear is rooted in a sinful protection of yourself, Si tu temor está arraigado en una protección pecaminosa de vos mismo, your fear will actually keep you from effectively ministering to this brother. entonces tu temor va a evitar que vos puedas ministrar de forma efectiva a este hermano. So if you are describing a discomfort as a fear, Así que si vos estás describiendo esta incomodidad como un temor, I would encourage you to submit that to the Lord and trust that you can minister faithfully to this brother. yo te animo a someter esto al Señor y confiar que vos podés ministrar de forma fiel a este hermano. If this fear is based upon conversations that you have had with the individual, Si estos temores se basan en conversaciones que tuviste con este individuo, and perhaps this man has articulated he struggles being around you because of attraction. y tal vez él te ha dicho que él lucha cuando está con vos por una atracción que se ha generado, In that circumstance, it might be wise to consider the nature of the discipleship. en esa situación sería sabio considerar la naturaleza de ese discipulado. Would it be helpful for us to meet as a group of 3 or 4 men? Sería más útil que nos reunamos como grupo con 3 o 4 hombres. Would it be helpful for us to meet in a more public setting? O sería útil que nos reunamos en un contexto más público. So I do not have the answer to your question Entonces no tengo la respuesta específica a tu pregunta because I do not know the nature of your fear. porque no sé de dónde está viniendo ese temor. But if your fear is sinful, you need to turn away from it and minister the word of God to your brother. Pero si tu temor es pecaminoso, tenés que abandonarlo y ministrar la palabra de Dios a tu hermano. If your fear is based upon wise concerns, Si tu temor está basado en preocupaciones sabias, then I would encourage you to take the necessary precautions so you can still minister to your brother. entonces te animaría a tomar las precauciones necesarias para poder seguir ministrando a tu hermano. Oh, that's excellent. Thank you. Bueno, ahora tenemos algunas preguntas. Falta para los churros, ¿no? Seguimos. ¿Ya están los churros? Igual hay algunas preguntas. ¿Qué prefieren, el alimento espiritual o los deseos de la carne? Batallan. No se entreguen en este momento. Bueno. Vamos a ver, una pregunta más. Me imagino que esta próxima pregunta surgió en otro taller donde se trató el tema de la rendición de cuentas, porque alguien me mandó esta pregunta entendiendo el valor que tiene para la consejería bíblica la rendición de cuentas. ¿Qué deberíamos hacer si la rendición de cuentas se vuelve ritual en toda la iglesia local? So this, I think, comes from a workshop on accountability. And the question is understanding the value that accountability has in biblical counseling. What could I do if this accountability has become more like a ritual in the local church? Mm-hmm.
Brothers, this is a real concern in our ministries. Hermanos, esta es una preocupación muy real en nuestras iglesias. We want to put practices in place that contribute to the growth and discipleship of our people. Queremos que haya prácticas que sirvan para estimular el crecimiento y el discipulado de nuestra gente. But we must be continually examining what it is that we are prescribing to our people. Pero tenemos que estar todo el tiempo examinando qué es lo que le estamos sugiriendo o diciendo a nuestra gente. There is a great danger in religious rituals. Hay un peligro muy grande en rituales religiosos. When I describe it as a ritual, I mean that someone is going through actions without their heart submitting to the truth. Cuando hablo de un ritual, pienso en alguien que está comprometido con acciones sin que sus corazones estén comprometidos a esa verdad. How can you guard against your discipleship becoming religious rituals? ¿Y cómo podés protegerte de que el discipulado se convierta en rituales religiosos? As a shepherd over the flock, you must be bringing your own heart under the truth of God's word. Como pastor, cuidando de otros, vos tenés que llevar tu propio corazón a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. If your preaching and your shepherding are merely rituals, Si tu predicación y tu pastorado son solamente rituales, they will be empty of the soul transforming truth of God's word. van a estar vacíos de el poder transformador de la palabra de Dios. You may be able to explain some details from the passage, Vos podés explicar detalles del pasaje, but it is the heart of the pastor that has been brought to submission to God's word pero es el corazón del pastor que ha sido sujetado a la palabra de Dios that produces a hunger and thirst for righteousness in God's people. que produce un deseo, una sed y un hambre por justicia en el pueblo de Dios. We often say that we do not want to be driven by programs. A veces decimos que no queremos que nos manejen los programas. It can be helpful to put together materials for people to walk through. Puede ayudar que vos armes una guía para que la gente pase por ese material. But it would be very unwise to assume going through this material equals spiritual maturity. Pero no sería sabio creer que pasar por un material es sinónimo de madurez espiritual. It may be discipleship to work through materials together. Puede ser que en el discipulado vayamos a trabajar juntos en un material, But it is not merely discipleship just because you walk through the material. pero no es discipulado solamente porque vos estás pasando por un material. Discipleship is happening as spiritual maturity is El happening. discipulado sucede en la medida que la madurez espiritual sucede. So, how are you going to protect against rituals in your church? Así que ¿cómo vas a protegerte de los rituales en tu iglesia? By continually bringing your own heart under the truth Trayendo tu propia vida bajo la verdad de forma continua and by examining the purpose for which you are putting forth materials or programs. y examinando el propósito por el cual estás armando estos programas o creando estos materiales. You want to be sure that those other teachers share that same heartbeat. ¿Vos querés que los demás profesores también mantengan ese mismo sentir? We care about the souls of our people, Entonces nos preocupan las almas de las personas, not merely going through a certain program. no solamente que cumplan cierto programa. If I could add something to that, and sometimes I think we think that horizontal accountability is the same as vertical accountability. Y también quiero agregar esto, a veces pensamos que la rendición de cuenta horizontal es igual o iguala a la rendición de cuentas vertical. All of us are accountable before God. Todos nosotros somos responsables delante de Dios. You know as well as I do Y vos sabés, igual que yo, that someone can just get away from horizontal accountability que alguien with horizontal, with horizontal, just get away. que alguien puede, can you explain that? Meaning they can look like they're doing well horizontally, Que una persona, sorry, puede parecer que le está yendo bien horizontalmente y rendir cuenta a las personas que tiene a su alrededor. This is often the case with some of these ministries or apps that
block certain websites. Eso sucede muy frecuentemente con ministerios o aplicaciones que se dedican, por ejemplo, a bloquear ciertas páginas de It's, Internet. it's for moral purity purposes, and it sends out a weekly report of what this person has been watching and viewing on their devices. Entonces, para el propósito de lograr la pureza moral, estas aplicaciones mandan reportes semanales que dicen a dónde ha estado navegando la persona que se suscribe. Are there benefits to those kind of tools? Y uno podría decir, ¿hay beneficios de una herramienta así? Yes, of course. Claro que sí. But that's not the ultimate accountability. Pero esa no es la rendición de cuenta final, The ultimate accountability is before God, sino que la rendición de cuenta final es delante de Dios, who sees everything. que ve todo. And so we want to help our counselees develop the fear of the Lord. Entonces lo que queremos es ayudar a nuestros aconsejados a cultivar temor a Dios. In fact, I've heard of pastors and counselors, De hecho, yo escuché de pastores y consejeros out of love for their counselee, que por amor a sus aconsejados, if they begin to lie in their horizontal accountability, si ven que empiezan a mentir en la rendición de cuenta horizontal, whether that's they get around the little horizontal accountability practice that they set up, o sea, empiezan a tratar de evadir esas pequeñas prácticas de rendición de cuenta, one of the ways that these men have sought to warn them in their neglect of vertical accountability una de las formas en las que estos hombres han tratado de advertirles de su falta o su negligencia con la rendición de cuenta vertical is give them a pause for a season in meeting with them. es darles una pausa por un tiempo de reunirse con ellos. Because in that time, they're trying to encourage these men Porque en esos tiempos están tratando de alentar a estos hombres the cost of lying to one another. en cuanto a que la causa de mentirnos unos a otros. Because as you men know, you can't help anyone who's lying to you. Y porque como sabemos todos, vos no podés ayudar a alguien que te está mintiendo. Because you may be meeting with them and they're telling you all these things that they're doing, Porque te podés juntar con él y te cuenta todo lo que está haciendo, when in behind the scenes they are living a double life. cuando detrás de tu espalda están viviendo una vida doble. And when that gets exposed, it can be pretty destructive. Y cuando eso se expone puede ser muy destructivo. And so, out of love for them, the pastors that I respect Entonces, por amor a ellos, hay pastores que yo respeto have given these men a bit of a counseling pause lo que han hecho fue poner una pausa a la consejería and to say, hey, you are going to get a timeout from the horizontal accountability y decirles, mira, ahora no vas a tener rendición de cuenta horizontal so that you have to be in the wilderness, so to speak, for a little bit para que tengas que estar, por decirlo así, en el desierto por un poco de tiempo, in order to strengthen your vertical accountability. para fortalecer tu rendición de cuenta vertical. Because the horizontal accountability is as beneficial Porque la rendición de cuenta horizontal es solo tan beneficial, as your vertical accountability is strong. beneficiosa como la fortaleza que tiene tu rendición de cuenta vertical. And so we just have to realize when we talk about accountability, it's ultimately the vertical accountability that we're trying to produce and we're trying to encourage in the counselees. Así como estamos hablando de rendición de cuenta horizontal, tenemos que recordar que siempre el objetivo es fortalecer nuestra rendición de cuenta vertical. Thank you so much. Bueno, vamos a orar y vamos a cerrar esta sesión, ¿les parece? Padre, ha sido muy edificante tener esta conversación. Es difícil hablar con todos en cada duda y pregunta y lucha que hay en el corazón, pero Señor, en esta forma, escuchar las cargas y los puntos en donde estamos lidiando con estos conceptos y tratarlos bíblicamente ha sido de tanta bendición. Y gracias por tu palabra, porque ella responde a todas nuestras necesidades y luchas. Y gracias porque aún en esta sesión ha sido claro que tu palabra es suficiente. Y te pido que nos ayudes a seguir
estirándonos por una confianza cada vez mayor en tu verdad y una disciplina personal para buscarla, conocerla, entenderla, vivirla y enseñarla. Y gracias por estos hombres, gracias por lo que estás haciendo en sus vidas, en sus ministerios. Te encomendamos a ti sus vidas y también el resto de esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.